Seguimos con más Modo Fontevecchia hasta las 13. Ahora es momento de presentar a una nueva entrevistada. Es una política referente del PRO, preside la Fundación Pensar, el Centro de Ideas del PRO. Ejerció como diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires. Fue gobernadora de la provincia de Buenos Aires, siendo la primera mujer en ocupar ese cargo entre 2015 y 2019, representando a la coalición Cambiemos. También fue vicejefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Entre 2011 y 2015 acompañó a Mauricio Macri durante su segundo mandato en la ciudad de Buenos Aires. Recibimos en Modo Fontevecchia a María Eugenia Vidal. Muchas gracias, María Eugenia, por estar acá. Como un pacto de lectura que siempre hacemos con la audiencia, conversábamos previamente mientras estaba la tanda, de que yo te decía que yo era de los que creía, y que incluso lo creía antes, ya del año pasado, de que al revés de creer que el PRO se estaba diluyendo, extinguiendo, siendo absolutamente cooptado por la Libertad Avanza, yo creía que por el contrario, que tenía enormes posibilidades en un futuro, y ahí arrancó nuestra conversación, que me gustaría que vos siguieras y compartieras con la audiencia. Sigo creyendo, igual que vos, que el PRO tiene futuro. Para empezar, porque creo que no solo tenemos futuro, sino tenemos un sentido hoy en la Argentina, que es defender el cambio, y que en la Argentina no solo haya una fuerza que lo defiende, que es la fuerza del presidente Milei, sino que pueda haber una fuerza alternativa para que finalmente logremos la confianza y vengan las inversiones para generar trabajo. El problema de la Argentina que tuvimos nosotros cuando estábamos en el gobierno, y que creo que, entre otros, tiene el presidente Milei hoy, es que cuando alguien viene a invertir en la Argentina se pregunta si dentro de 2 años todo esto no va a cambiar, porque puede venir un Axel Kicillof o alguien que represente el kirchnerismo y todo volver para atrás. Y eso hace que todos estén expectantes, ¿no? Que todos, incluso muchos argentinos, a los que el gobierno quiere que saquen los dólares del colchón y no los sacan porque tienen miedo, porque han vivido esta Argentina de péndulos, donde las cosas cambian abruptamente. Y creo que sería un gran servicio al país que haya una segunda fuerza, ya sea que gane la elección o que quede en segundo lugar, pero que termine con la incertidumbre, ¿no? Esta de qué va a pasar en 2 años, qué va a pasar cuando cambie este presidente, qué pasa si no gana la elección. En la Argentina Week muchos medios consignaron que la pregunta era si Milei iba a ser reelecto. ¿Por qué? Porque parecería no haber alternativa, ¿es Milei o el kirchnerismo? Y creo que el PRO tiene esa tarea de, entre otras fuerzas, empujar que haya un segundo lugar para alguien que no sea el kirchnerismo, y ojalá también pueda ser el primero. De cualquier forma, si fuera el segundo y la Libertad Avanza fuera el primero en esa hipótesis, en un balotaje tendría más posibilidades de ganar que la Libertad Avanza, porque sectores más de centro y desde ya aún más lo que se corriera más lejos de la extrema derecha, preferirían votar por el PRO que por la Libertad Avanza. Sí, no me quiero anticipar tanto, pero lo importante sería que, sin importar quién ganara ese balotaje, el mundo y los propios argentinos empezarían a creer que se puede generar trabajo acá y producir y crecer sin que las cosas cambien de un día para el otro, con seguridad jurídica, con leyes que no cambian todo el tiempo, sin cepo. Un país que se parece más a nuestros países limítrofes. No estoy hablando de países muy desarrollados, sino países que sostienen las reglas más allá de quién es presidente. María Eugenia, y me quedo en el discurso de Macri la semana pasada, de Mauricio Macri. Plantea que independientemente de mantener el rumbo económico, hace falta corregir el rumbo económico, porque lo que planteaba era que había una cantidad de aspectos de esta economía que todavía no tenían en cuenta, como si se hubiera cumplido o el presidente llevara adelante el primer tomo de una larga enciclopedia en la que, por ejemplo, la palabra desarrollo aparece como una falta, ¿no? Me gustaría tu propia visión sobre ese punto. Mi visión es, primero, tal como dijo Mauricio, el presidente logró frenar una estrepitosa caída de la Argentina, ¿no? Con 200 de inflación, todo lo que ya conocemos que era diciembre de 2023, creo que el presidente logró que salgamos de la montaña rusa en la que veníamos los argentinos, sin ir más lejos, cada vez que íbamos al supermercado. Y traer alivio, traer tranquilidad, ¿no? La estabilidad es eso, poder pararnos en un lugar durante un tiempo sin sentir que no podemos tomar ni una decisión económica. Ahora, lo que nos falta es progreso, nos falta bienestar, ¿no? Estamos más tranquilos, pero sentimos que no nos alcanza para llegar a fin de mes. Hay mucha gente ya no solo buscando un trabajo, sino buscando un segundo trabajo.
¿no? Eso también ha incrementado los números de desocupación. ¿Por qué? Porque su ingreso no le alcanza. El ingreso disponible, que es ese ingreso después de pagar los servicios lo que valen, después de pagar el transporte lo que vale, la luz lo que vale, esas cosas que la gente no puede dejar de pagar, no le alcanzan para llegar a fin de mes. Y lo muestra la mora en las tarjetas de crédito, con tasas de interés altísimas. Esa Argentina hoy, donde cierran locales, donde cierran empresas, no es una Argentina de progreso. Es una Argentina estable, pero es una Argentina sin progreso. Y ese es el segundo paso, esa es la segunda etapa. No alcanza un país solo estable, porque también podemos estabilizar este ingreso escaso, estabilizar esta pobreza, estabilizar esta desigualdad. Necesitamos recuperar un país que crezca, ¿no? Y que crezca como para que llegue a todos, no solo que crezca en las provincias mineras o en las provincias del petróleo o de la energía, sino que pueda crecer también en el resto del país, o las del campo, sino que pueda crecer en todo el país, ¿no? Y que ese progreso llegue a todos. Y creo que esa es la segunda etapa de la que habla Mauricio, que no reniega de la primera. Sin la primera nada podía hacerse. Y ese mérito es un mérito de esta administración y nosotros se lo reconocemos. Y es más, no solo se lo reconocemos, sino que nos sentimos protagonistas de ese mérito, porque sin el apoyo del PRO, ese mérito no hubiera sido posible, la ley Bases no hubiera sido posible, el RIGI no hubiera sido posible, no hubiera sido posible un presupuesto. El PRO fue un pilar fundamental en los 2 primeros años de mucha debilidad del gobierno parlamentario, institucional, para que pudiera llevar adelante ese proceso. Lo que hoy decimos es, eso está muy bien, no lo cambiemos, es lo correcto, pero no alcanza, hay que hacer más. Déjame ir al pasado para volver al futuro. Uno de los argumentos en la diferencia entre la Libertad Avanza y el PRO tiene que ver con las formas, con el republicanismo, con el respeto a determinadas costumbres, inclusive el respeto en algunos casos hasta constitucional. Y uno de los argumentos de la Libertad Avanza o de sectores de la Libertad Avanza es, bueno, pero sin estas formas no se hubiera hecho posible, como no le fue posible al PRO, casualmente por cuidar las formas. En otras entrevistas a otros líderes del PRO como vos, muchos me marcaron, no, nosotros creemos que no es que por las formas, que en las formas está el problema, sino al contrario, son las formas las que luego le van a dar garantía jurídica y continuidad a esto. Me gustaría una reflexión tuya sobre si es cierto, como dice la Libertad Avanza, de que las ideas no pudieron avanzar en la época de Macri porque ustedes eran tibios, para decirlo de alguna manera, o si al revés, estas formas que lleva adelante el gobierno de ideas que son parecidas son contraproducentes porque finalmente alejan. Primero, darle el crédito a quien más se lo merece. Así como creo que hubo una decisión política de este presidente de iniciar esta etapa de estabilidad, que hubo una gran tarea de Toto Caputo, que hubo un apoyo sin el cual no se hubiera podido hacer del PRO, los protagonistas, los verdaderos protagonistas de la estabilidad son los argentinos, que acompañaron este proceso de ajuste como nunca antes en la historia. Y muchísimos de ellos lo siguen acompañando. Hoy no les va bien, pero siguen eligiendo creer que les va a ir bien. Y ese acompañamiento de la sociedad es histórico. Es histórico, es realmente histórico, de una sociedad que aprendió que el kirchnerismo le había mentido, que no era repartiendo lo que no había con la manera en que iba a crecer, que no era que alguien le había quitado algo, sino que no había nada para repartir de verdad. Y que emitir y generar inflación tenía un costo alto. Pero tuvo que pasar el gobierno de Alberto Fernández para que los argentinos se dieran y terminaran de entender eso y acompañaran el proceso como lo están acompañando. Creo que Mauricio, yo lo dije, sin Macri no hubiera habido Milei, porque creo que Mauricio sembró la semilla del cambio en Argentina en muchos sentidos. Él fue el primero en hablar de que no era tolerable en un país el déficit fiscal, él fue el primero en dar la pelea de que los servicios públicos había que pagarlos lo que valían, y en ese momento para muchos argentinos era muy difícil eso de acompañar y de entender. Hoy esos argentinos defienden eso y dicen, sí, ya entendimos, ya sabemos que este camino no nos lleva a un buen lugar. Entonces creo que Milei en parte cosechó esa maduración, esa evolución de la sociedad, más allá de las formas. A mí las formas de este gobierno no me gustan, no me gusta el insulto, no me gusta la agresión. Siempre defendí que para ser firme no hace falta gritar ni descalificar. Y en muchos lugares donde ejercí el poder
eso estuvo demostrado, nunca tuve que insultar a ningún narco ni a ningún policía bonaerense para combatir la corrupción o el narcotráfico, y creo que no hace falta. Sí me parece muy importante lo institucional, sobre todo en esta etapa que viene, donde lo que se juega es algo tan frágil como la confianza, porque al final del día necesitamos que muchas personas confíen en el país para generar trabajo, y eso supone poner parte de su patrimonio en una fábrica, en un campo, en un kiosco, sin importar la magnitud, en darle trabajo a otro. Y ese es un acto que uno no hace por un tiempo corto, uno apuesta, y para apostar tiene que creer en el rumbo, creer en las leyes, creer en la justicia. Si la Argentina no logra esa confianza en las instituciones, no importa cuán fuerte sea el programa económico, hay una parte de la fortaleza de lograr lo que viene que no es económico, que no depende de Toto Caputo, que es tener leyes e instituciones fuertes y también tener fuerzas políticas racionales. Por eso tan importante el rol del PRO en el 2027, ¿no? El del PRO y de otros políticos que decidan ser alternativa de Milei para garantizar el rumbo de Milei y no sea él solo quien tenga en sus espaldas que garantizarlo. Porque sabemos que además estos rumbos tienen costos, son costosos políticamente, no son caminos fáciles, ¿no? Independientemente que se ponga la mejor buena voluntad, entonces tiene que haber más de una fuerza que diga es por acá y no que la alternativa sea Axel Kicillof, que sabemos que no comparte nada de este rumbo, ¿no? Vos te escuchaba y me vino a la memoria Alfonsín, uno de los reportajes que le hice cuando él ya había dejado de ser presidente, y él me decía que las condiciones no estaban dadas en los 80 para hacer algunas de las reformas que incluso él creía necesarias en los 90, que cuando intentó privatizar el 30% de aerolíneas con SAS, una compañía escandinava, dado que los escandinavos además tienen fama de ser socialdemócratas y todo lo contrario a hipercapitalistas, creo que a Terraño, que en esa época llevaba adelante el ministerio que tenía esa tarea a su cargo, le tiraban huevos, y que la sociedad no había aceptado esas ideas en los 80 y que sí en los 90. ¿Encontrás un paralelismo con que al mismo tiempo la sociedad actual o la del 2023, no sé si fue un tiempo de incubación necesaria de determinadas ideas, consideró que esas ideas eran potables y no lo eran en el 2015, por más que si Milei hubiera sido presidente en el 2015, insultaba a todo el mundo, tampoco las hubiera podido aplicar? Yo creo que los insultos por sí mismos no garantizan el resultado de ninguna política pública, independientemente de cuál sea, ¿no? Sí creo que las sociedades cambian de idea, evolucionan. Tampoco quiero no hacerme cargo de que seguramente tampoco pudimos implementar muchas de nuestras ideas por propios fallos, ¿no? Digo, tampoco hay que responsabilizar a la sociedad de todo. Sí creo, y ahí siempre en tus conversaciones aparecen cosas interesantes. Les recomiendo a quienes nos están escuchando que lean un libro de Juan Carlos Torre, de Memorias del Quinto Piso. Es excelente y cuenta un poco eso, ¿no? Como el plan de Surruil, que venía con un sentido más ortodoxo, más de ajuste, más de estabilizar, con bastantes similitudes a las discusiones que hoy tenemos, terminó trabándose por las dificultades de los sindicatos, del peronismo, de la propia sociedad que no quería ir en esa dirección. Así que algo de lo que Alfonsín dice es cierto. Pero bueno, siempre está la responsabilidad. Uno tiene que gobernar con la sociedad y con las restricciones de su tiempo, ¿no? Es imposible Ahora, tener me todo parece que alineado. quede claro esto, los insultos o la agresividad, ¿es parte de la solución o es parte del problema? Sí, eso sería, intuyo, uno de los elementos que el PRO vendría a decir. No, los insultos no generan seguridad jurídica, por el contrario, son parte del problema, no son la herramienta de la solución, o lo entiendo mal. No, sin duda no son parte de la solución, yo no creo que sean parte de la solución, los insultos nunca, sobre todo cuando, no sé, como últimamente vimos, se insulta empresario cuando estás pidiendo que inviertan en la Argentina, ¿no? Es un mensaje contradictorio, ¿no? Se va a Nueva York a pedir al mundo que invierta en nosotros mientras se insulta a empresarios argentinos. Es un mensaje que sorprendió a muchos de los que fueron ahí, les sorprendía un presidente hablando en contra de empresarios mientras decía por qué había que invertir en la Argentina. No creo para nada que los insultos sean la solución, pero también quiero decir que el PRO
tiene diferencias más profundas. No solo es un tema de formas, porque si no nos quedamos muy en lo superficial. A ver. Yo creo, por ejemplo, Nacho Torres, que es gobernador de Chubut, una de sus primeras dificultades serias fue Comodoro Rivadavia. Comodoro Rivadavia es una ciudad que ha vivido del petróleo, se formó al lado de los pozos petroleros. Resulta que las cuencas del petróleo en Comodoro están maduras. YPF, que era uno de los principales inversores y operadores de Comodoro Rivadavia, decidió en el gobierno de Milei vender esos pozos, dejar esos pozos. Eso significaba muchísima gente que se quedaba sin trabajo en una ciudad que vivía de eso. ¿Qué hizo el gobernador? Dijo, no, bueno, esto es un tema de mercado. YPF se va porque ya no es rentable, el mercado va a resolver y esa gente se va a reincorporar en otras cosas y bueno, y solo se va a resolver. No. De hecho, el gobernador se involucró, fue al lugar, habló con los sindicatos para revisar los convenios, habló con el gobierno nacional para bajar las retenciones al petróleo, él mismo bajó los impuestos de su provincia y promovió que nuevas empresas compraran, que tal vez tenían un negocio distinto al de YPF, pero que compraran esas cuencas maduras que todavía tenían algunos años más de explotación. ¿El mercado lo resolvió? No, no lo resolvió el mercado. Tampoco hubo un Estado, un gobernador que fue a repartir subsidios a los que se quedaban sin trabajo. No, dijo, ¿qué podemos hacer desde el Estado provincial, desde el Estado nacional, desde los sindicatos, desde el sector privado? ¿Cómo hacemos para que este negocio sea rentable y se sigan sosteniendo los puestos de trabajo? Y lo logró. Hoy hay nuevas empresas instaladas en Comodoro Rivadavia, hoy esos puestos de trabajo ya no están en peligro. Entonces, yo creo que el Estado tiene un rol. En infraestructura, el gobierno cree que toda la inversión en infraestructura debe hacerse en manos de privados. Y voy a poner un ejemplo que me tocó a mí como gobernadora, la Cuenca del Salado. Obra de regulación del agua que debería haberse terminado en el 2022 si se hubieran cumplido todos los plazos. No se terminó, el gobierno de la provincia no puso los fondos suficientes, el gobierno nacional ni de Alberto ni de Milei tampoco. Ahora, esa obra, que es imposible que la hagan los privados, porque es imposible que se pongan de acuerdo cientos o miles de chacareros o dueños de campos de 50 municipios para invertir en eso. Es una obra que tiene que hacer el Estado, pero es una obra que se paga sola. ¿Por qué? Porque el día que se termina recupera 2 millones de hectáreas productivas en Argentina. 2 millones de hectáreas que hoy no producen y que van a pasar a producir y van a pasar a generar ganancias y más recaudación impositiva. Entonces, ¿cuál es la lógica? Tiene que invertir el Estado, tiene que invertir el privado en una obra que después se paga sola. Yo creo que el Estado tiene un rol en la infraestructura, que hace a la inversión, que hace a la generación de empleo. Creo que el Estado tiene un rol en la educación, que hoy está en el subsuelo en la Argentina. Yo tengo una ONG que se llama Hacemos, que no es partidaria, que hoy le está enseñando a entender lo que lee a 2.000 chicos en comunidades pobres de todo el país y les enseña matemática. ¿Por qué? Porque la mitad de los chicos de Argentina no entienden lo que lee. En la época de la inteligencia artificial, donde queremos que manejen Gemini, los chicos no entienden lo que leen. ¿Cómo van a poder escribir un prompt? No lo van a poder hacer. Entonces, ahí yo tengo diferencias con La Libertad Avanza. Yo creo, no en un Estado chico, pero en un Estado eficiente, en un Estado que provee servicio público que el privado no va a tener nunca interés de hacer, incluso para el desarrollo económico, con esa mirada, ¿no? Cuando en la época de Mauricio Macri, el privado, porque fue el concesionario privado, renovó 40 aeropuertos. Yo me bajé la semana pasada en el aeropuerto de Jujuy. El aeropuerto de Jujuy no tiene nada que envidiarle a cualquier aeropuerto moderno del mundo, ¿no? Y Jujuy es un destino turístico clave de la Argentina, que además, a pesar de todas las dificultades del turismo, viene creciendo sistemáticamente. Entonces, cuando miro eso, digo, esa inversión es una inversión que genera muchísimo empleo, porque para que haya turismo, primero tiene que poder llegar al lugar y tener conectividad y tener vuelos. Entonces, yo pienso en un país con mirada productiva, con mirada de desarrollo del trabajo, que no es un país de subsidio, que no es un país deficitario, que no es un país que emite, que no es un país inflacionario, es un país más normal. Déjame hablar entonces ahora de futuro nuevamente. ¿Se podría decir que la diáspora del PRO
se acabó, que los que se fueron ya se fueron, y por el contrario ahora podría haber personas que vuelvan a acercarse. Pongo el caso de Horacio Rodríguez Larreta y esas conversaciones para que vuelva al PRO. Además conozco tu relación con él, entonces me parece que sos a lo mejor la persona ideal para poder hablar de esto. La verdad que con Horacio seguimos siendo amigos, pero desde que él se fue al PRO hablamos poco de política, ¿no? Porque no estamos siempre de acuerdo. Pero yo creo que lo mejor del PRO no es tanto lo que se fue y puede volver, sino lo que están haciendo. Y lo digo porque yo soy presidenta de la Fundación Pensar del PRO y tenemos un programa con la Universidad de San Andrés, la Universidad de Itela y la Universidad Austral de formación de líderes de menos de 40 años, profesionales en todo el país. Y la verdad, tengo que decirte que es uno de mis mayores orgullos, porque cuando yo miro esa generación, muchos vienen del sector privado, muchos tienen una carrera en lo público, esos van a ser los futuros gobernadores, presidentes, intendentes, diputados, senadores, porque hay algo que el PRO siempre sostuvo, y es la idea de equipo y de gestión, ¿no? La gestión y el equipo importan para que las cosas sucedan, porque con las buenas ideas no alcanza, ¿no? Y para poner de ejemplo, yo creo que Toto Caputo y su equipo en economía es un ejemplo. Toto no llegó solo al ministerio, llegó con una serie de funcionarios que lo habían acompañado en otras administraciones, la nuestra fundamentalmente, Santiago Bausili, el presidente del Banco Central, Kirchner, hoy canciller de la Argentina. No nacieron de la nada, nacieron de un equipo que acompañaba al ministro de Economía y que se había formado en nuestro gobierno. Digo, toda esa gente, Pablo Lavigne, el secretario de Comercio, toda gente muy valiosa, pero que además había entendido cómo trabajar entre sí. No es que se conocía el primer día que asumía, ya sabía qué esperar del otro. Y creo que eso fue clave en el programa económico de este gobierno. Tal vez no aparece en los títulos, pero yo creo profundamente en eso. Y el PRO sigue armando equipo, sigue creyendo en eso. Ya voy a volver a lo de Horacio Rodríguez Larreta, pero quizás ahí estemos frente a la diferencia entre un empresario y un asesor, o sea, o un consultor. Milei plantea que después de determinado periodo no le van a ver más el pelo y que lleva la batalla cultural para que espontáneamente se generen las alternativas, pero no crea un partido político orgánico como es el PRO, ¿no? Entonces me parece que detrás del PRO lo que hay es la mente de que un constructor, un empresario, construye algo que lo trasciende, mientras que un consultor es un cuentapropista, para decirlo de alguna manera. Entonces me pregunto, en esa construcción de cuadros, ¿no reside ahí la diferencia fundamental del PRO con la Libertad Avanza? Sin duda, el PRO ha podido construir equipos para gobernar distintos lugares del país y el otro día Mauricio lo dijo, como buen ingeniero, él tiene una cabeza de constructor, ¿no? Y esto de los equipos lo tuvo claro desde el primer día. Y eso permite que hoy gobernemos en intendencias en todo el país. Si uno mira, y le recomiendo a la gente que mire, intendencias como la de Esteban Alacino en Luján de Cuyo, ¿no? Que en Mendoza, que es un modelo de gestión, ¿no? Y eso es parte del equipo del PRO. Si uno mira las gestiones que tiene el PRO en la provincia de Buenos Aires o la propia gestión de la ciudad de Buenos Aires, justo hoy hablando de inteligencia artificial dije Gemini porque hoy todos los alumnos del sistema público de la ciudad tienen acceso a Gemini en las escuelas públicas. Somos gente que todo el tiempo está construyendo equipos y que está haciendo crecer a líderes. ¿Por qué? Porque no pretendemos quedarnos para siempre en el mismo lugar y porque yo pretendo que haya PRO cuando yo todavía no esté más en este mundo. O ya decía, no hacer más política. Tiene que haber otras María Eugenias, tiene que haber otros Horacios, tiene que haber otros Jorges, tiene que haber otros Mauricios que nos trasciendan más allá de quienes estamos hoy en el PRO. Vuelvo entonces a Horacio. ¿Existe la posibilidad de que vuelva al PRO y que haya unas PASO, una interna en la que Horacio participe? Yo, Jorge, voy a ser muy honesta. Yo no participé en ninguna discusión del PRO sobre esto hasta hoy. No lo hablé ni con el jefe de gobierno, ni con Mauricio. No he participado de reuniones donde esto se ha discutido, ni tampoco con el propio Horacio, ¿no? Él tomó una decisión en la última elección de irse del PRO. De hecho, las últimas veces que lo escuché muy crítico con el PRO. No sé en qué contexto se daría eso. Y además,
también es cierto, y lo hemos hablado mucho en el PRO, incluso antes del acto, lo trajo Rogelio en la última reunión y yo estoy de acuerdo, en este contexto, ¿no? Donde parece que no hay escucha suficiente del gobierno sobre lo que la gente vive en su día a día, que se le está haciendo muy cuesta arriba de verdad, que quiere creer, que quiere seguir apoyando al presidente, que quiere sostener el rumbo, pero se le hace difícil. Que la política siga teniendo como una vida paralela donde discute el 2027, que lo tenemos que discutir, pero que no tiene que ser nuestra prioridad frente a la gente, ¿no? Creo que hoy la gente la está pasando muy mal. Me gustó mucho lo que hizo Jorge la semana pasada, creo que fue, que bajó los impuestos a los sellos para aquellos que estaban endeudados con tarjeta de crédito. En eso tenemos que estar, ¿no? Todo el tiempo como pensando cómo podemos aliviar, si bien no depende de nosotros la macroeconomía, pero cómo desde los lugares que gobernamos podemos aliviar bajando impuestos, mejorando el servicio. ¿Te gustaría que volviera Horacio al PRO? ¿Cómo? ¿Te gustaría que volviera Horacio al PRO? No es un tema de si me gusta a mí o no. Creo que el PRO tiene que decidir eso y él también tiene que decidir eso. No se tienen que dar las dos cosas, que el PRO lo debata y que él quiera hacerlo. Y todavía hoy, para ser muy honesta, yo no he participado en ninguna reunión donde eso se plantee, ni con Horacio ni con el PRO. Bueno, yo sí escuchaba, pero bueno, evidentemente tenemos otras fuentes de información. Y entonces, sí, pero seguro vos, las tuyas mejores que las mías. Entonces, pasemos a otro carácter que integraba antes. No sé si integraba, es la palabra correcta. Jaime Durán Barba siempre dice que Patricia Bullrich no era el PRO. Y que entonces no sería alguien que se fue del PRO, sino que nunca fue del PRO. ¿Te quedó un sabor amargo con Patricia Bullrich y la actitud que ella tuvo para con el PRO? ¿Cuál es tu mirada hacia el pasado y su proyección de ella hacia el futuro? Como eventual incluso candidata a competir al PRO en cualquier cargo, ya sea como jefa de gobierno de la ciudad o inclusive como candidata a presidente si tal circunstancia se diera. Bueno, creo que ahí está bien que se haya ido, porque ella no tenía la mirada de equipo del PRO. ¿No? Claramente alguien que siendo presidenta del partido decide irse después del balotaje, acordando su lugar en el gobierno, sin hablar con el partido, ¿no? Y sin hablar con nadie más, ni ver cómo el PRO lo va a encarar como equipo, tiene una mirada distinta y una forma de funcionamiento distinta a la del PRO. Entonces está bien que se haya ido porque no era, en eso coincido con Jaime, no, claramente no era del PRO. Creo que las explicaciones no me las tiene que dar a mí y para mí no es un tema. Creo que en todo caso es a sus electores, ¿no? A los que la acompañaron, ese 24% que la acompañó, muchísimos del PRO convencidos que esperaban que siguiera siendo parte del PRO. Incluso yo no objeto que haya sido ministra de este gobierno, ¿no? Me parece que como ministra había sido muy valiosa con Mauricio y lo fue con Milei. No es esa la discusión, sino si eso era una decisión del partido o era una decisión individual de ella. Y creo que como presidenta del PRO, con un cargo y una responsabilidad tan alta sobre el partido, era una decisión que debería haber compartido con el partido. Pero ya pasó, creo que como ministra hizo un buen trabajo, ojalá un buen trabajo como senadora. Al final del día los políticos estamos sometidos al voto de la gente. La gente la que dice si estuvo bien o mal lo que uno hizo. ¿Y Mauricio Macri debería ser candidato a presidente de 2027? Yo creo que él puede elegir, ¿no? Creo que él puede elegir. Los políticos en general solemos ser mejores cuando estamos fuera del poder porque es notorio, ¿no? Cuando uno ya aprendió todo lo que tenía que aprender es cuando ya no está. Y creo que Mauricio aprendió todo lo que tenía que aprender y creo que sería un gran presidente, pero es una decisión muy íntima y personal porque uno decide entregar su vida 4 años, literalmente, y tiene que estar decidido a eso. Si no lo está bien que no lo haga. Pero por supuesto a mí como parte del PRO me encantaría que eso sucediera. Me parece que sería la alternativa racional que la Argentina necesita. ¿Hubiera sido el candidato que la Argentina necesitaba en el 23? ¿O la Argentina del 23 no hubiera estado preparada para eso? Sí, y el 27? sin duda. No puedo, con el diario del lunes tampoco puedo vaticinar cuál hubiera sido el resultado, porque tal vez esta idea de cambio radical y de llevarse puesto todo un sistema hubiera triunfado de todas maneras en el caso de Milei, pero sin duda creo que hubiera puesto al PRO en el balotaje, sí.
¿Y vos? ¿Vas a ser candidata del 27? Hoy no están mis planes. Hoy estoy muy abocada a lo privado. Cuando terminé mi mandato puse mi propia consultora y al mismo tiempo estoy por asumir un cargo universitario. Así que hoy mi energía está puesta ahí, pero eso no quiere decir que deje de hacer política. Como presidenta de Pensar, como parte del PRO, sigo trabajando para que haya un país mejor y no me rindo, yo no bajo los brazos, así que van a seguir viéndome empujando en lo público. Esperamos seguir invitándote muchos años. Muchísimas gracias, Jorge, María un Eugenia. placer. De la misma forma. Vamos a un corte y ya volvemos.